Bueno, hola a todos los que están ahí conectados. Este es el tercer Tribo Tip que hacemos desde Tribo. Les cuento, mi nombre es Mariana Maceo, soy parte del equipo de Tribo. Tribo es un partner de Salesforce.org y nos especializamos en organizaciones sociales o sin fines de lucro y universidades. Trabajamos las 4 integrantes de Tribo, trabajamos hace mucho tiempo con estas organizaciones y tenemos bastante conocimiento de cómo funcionan y demás, además de que en cada proyecto aprendemos un poquito más. La idea es que de estos Tribo Tips es que durante media hora, todas las semanas, podamos compartirles digamos, algunas cosas interesantes que vamos descubriendo a medida que vamos trabajando con los distintos clientes que tenemos y que vamos aprendiendo y que creemos que está bueno poder compartir con toda la comunidad independientemente de estar trabajándolo en algún proyecto puntual. Esta semana nos toca hablar de los campos en Salesforce. Para los administradores que recién empiezan, el tema de los campos es siempre súper importante, y para los que ya están un poquito más avanzados también son importantes, porque básicamente es el lugar donde los administradores hacemos la magia de Salesforce, ¿sí? Es el lugar donde se van a guardar los datos que nosotros queremos ingresar en el sistema, depende cómo los guardemos, es lo que vamos a poder hacer después, etcétera, etcétera. Y parece algo sencillo, y muchos de nosotros como administradores empezamos como muy intuitivamente a trabajar con campos. Esa también es una de las ventajas de Salesforce, que te permite hacer trabajos muy intuitivos, ¿sí? Y aprender muy rápido. Pero lo que con el tiempo yo me fui dando cuenta como consultora, es que detrás de la creación de campos pasan un montón de cosas, ¿sí? Pasan cosas como tomamos un montón de decisiones, hacemos un montón de análisis previo, incluso ya después de haberlos creado y estar trabajando nos damos cuenta que lo podríamos haber hecho de otra manera, o queremos cambiar alguna cosa. Entonces, genera una serie de cosas y una serie de aprendizajes que están súper interesantes. Entonces, es un tema que nunca va a dejar de estar vigente para nosotros, ¿sí? Y que vamos a aprender, sobre campos vamos a aprender con cada proyecto que nos vayamos encontrando. Entonces, la idea es que hoy, en esta media hora, podamos repasar todo lo que a mí se me ocurrió que les puede servir a ustedes para trabajar con campos en Salesforce. Para algunos puede ser refrescar la memoria y para otros es descubrir algunas cosas nuevas, ¿sí? Cualquier duda que tengan, vayan escribiendo en el chat. Yo voy a hacer lo posible por ver todo lo que están escribiendo, y si no, si están Vicky y Caro me pueden ir contando un poquito. Les voy a pedir que toda la parte de preguntas la llevemos hasta el final, donde podemos hablar un poquito más de eso. Entonces, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es qué pasa antes de que nosotros creemos un campo, ¿sí? Como les dije, es donde hacemos, con los administradores del sistema o los consultores, es donde más hacemos la magia, porque es donde vamos delineando todos los formularios, donde nos vamos dando cuenta que es la información que tenemos que almacenar en el sistema y demás. Entonces, cosas a saber antes, ¿sí? O cosas que nos tenemos que centrar a pensar antes de crear un campo. Porque como siempre le digo a los administradores que estoy capacitando, nuestro trabajo no se trata de crear campos a lo loco y a demanda absoluta de nuestros usuarios, de nuestros procesos y demás. Se trata de que nos sentemos y pensemos ciertas cosas, ¿sí? Y que analicemos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los campos no se van a compartir entre los distintos objetos. Después vamos a ver algunos truquitos en donde nosotros podemos replicar algunas cosas y hacer algunas cositas compartidas, pero en general, cada vez que nosotros creamos un campo para un objeto, sirve para ese y no para otro, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo siempre muy claro. Si nosotros necesitamos el mismo campo en 2 objetos, lo tenemos que crear para un objeto y después para el otro, ¿sí? No lo podemos crear en uno, por ejemplo, crear un campo en la cuenta y después reciclarlo en contacto. No, en general, lo que vamos a necesitar es hacer los campos en los 2 objetos. Otra cosa a tener en cuenta es que siempre, siempre, siempre tenemos que pensar qué información es la que va a guardar ese campo y en dónde debería ir.
definir en qué objeto vamos a poner el campo, ¿sí? Es una cosa súper importante. Porque, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que somos una organización que lo que está queriendo hacer es como recolectar los datos o el modo de pago del donativo de un donante, de cómo va a pagar un donante una donación. Entonces ahí tenemos que pensar muy bien, esos datos, ¿dónde van a ir? ¿Van a ir en nuestra donación? ¿Van a ir en nuestro contacto? ¿Van a ir, o sea, digamos, en el donante? ¿Es información que tiene mucha varianza o que siempre es la misma? ¿Sí? O por ejemplo, me pasa mucho acá, yo estoy ahora en la Ciudad de México, y en México es muy importante los datos de facturación, porque se hacen todos los donativos se deben facturar para poder, digamos, por temas legales y demás. Entonces, todos los datos de facturación, ¿en dónde van? ¿Van en la donación? ¿Los voy a repetir cada vez que hago una donación o van en el donante? ¿Sí? Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a pensar. ¿Qué dato estoy cargando y dónde tiene que ir en función de este tipo de cosas? De cuán variable es, en función de dónde lo voy a necesitar después para hacer un reporte, etcétera, etcétera. Como les decía antes, siempre les recomiendo a los administradores, antes de crear un campo, y sobre todo administradores que están tomando Salesforce o más viejitos, o que están tomando un Salesforce que está heredado de otro administrador, o mismo un Salesforce, aunque esté nuevito, es algo esto que nos tenemos que sentar a pensar. Y antes de crear un campo, hay que pensar muy bien, hay que analizar qué tipo de campo es, qué información, revisar sobre todo si es un campo que ya tenemos en el sistema. Muchas veces en el apuro, como administradores nos pasa que queremos resolverles cosas a los usuarios y empezamos a crear campos, y nos olvidamos que hay muchos campos que el usuario está viendo y otros campos que no está viendo, ¿sí? En algunos casos. Entonces puede ser que ese campo ya esté creado, que lo veamos en un tipo de registro y no en otro, ¿sí? De un objeto. Entonces, básicamente es ver si ese campo ya existe en el sistema. Y, por un lado, si el usuario no lo está viendo por alguna razón, o si aún viéndolo, no conoce que ese campo va a llevar esa información, ¿sí? Entonces ahí lo que siempre les recomiendo es, bueno, si ustedes detectan esto, que es que el campo ya existe en el sistema, ¿sí? Y el usuario no está detectando que es así y demás, revisen el nombre del campo, revisen si le pueden poner una ayuda, o si esos usuarios van a necesitar una nueva capacitación para repasar los campos juntos y ver qué es lo que no están viendo. A veces no es tan fácil. Ustedes recuerden en las épocas en que trabajábamos quizás más con Excel, todos nosotros, ¿qué pasa? Si uno le da a una persona un Excel con unas columnas y unos nombres en cada columna, no todo el mundo interpreta lo mismo de esos nombres, ¿sí? Entonces, siempre es importante que nosotros hagamos una capacitación posterior a cualquier herramienta, incluso cuando ustedes saben, cuando se hacen encuestas tipo censos nacionales y demás, los encuestadores siempre reciben una capacitación para poder entender a qué se refiere cada una de esas preguntas. Acá con los campos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, siempre les recomiendo es que capaciten mucho a sus usuarios y sobre todo, otro consejito es, cuando creen un campo, pónganle un nombre que sea significativo para todos, ¿sí? Y si no logran, y tiene que ser muy genérico porque así lo requiere el proceso o lo requiere su sistema, pongan ayudas. Y si eso no sirve, o no es suficiente, porque siempre sirve, no es suficiente, bueno, capaciten a sus usuarios, hagan manuales, videos, todo lo que necesiten para que los usuarios entiendan todo lo mismo, que es lo que tiene que llevar la información que lleva ese campo. Y eso nos va a ayudar a nosotros después a tener que hacer por ahí menos trabajo de pensar, analizar, revisar que no exista el campo y demás. Sin embargo, siempre se los recomiendo, ¿sí? Deténganse unos minutos a pensar este tipo de cosas. Otra cosa para pensar es que siempre piensen esto, depende del tipo de información que vayan a almacenar, es que van a saber qué tipo de campo van a necesitar. Como algunos saben, y ahora lo vamos a repasar, Salesforce tiene un montón de tipos de campos, ¿sí? Que podemos usar. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos así, cuando empezás a trabajar más intuitivamente y decís, bueno, voy a crear un campo, ¿sí? Y vas y pones campo nuevo, se aparecen un montón de tipos de campos y nos quedamos a medio que no sabemos qué hacer, o quizás a veces con la sola lectura de a qué se refiere el campo, digamos,
podemos resolverlo eso. Pero siempre piensa en eso. Primero, ¿qué información voy a almacenar? Y ahí voy a saber qué tipo de campo necesito. No es lo mismo tener que almacenar una fecha, no es lo mismo tener que hacer una lista de selección. A veces tenés que hacer una lista de selección que es de sí o no, te conviene usar un campo que sea de casilla. Ahora los vamos a repasar todos, uno a uno, pero siempre tengan en cuenta esto, ¿sí? Y lo último que les recomiendo es que también piensen, antes de crear el campo, es de qué manera quieren reportar ustedes esa información, ¿sí? Si ustedes quieren hacer un reporte de esta información en gráficos que se vea de forma cuantitativa, van a necesitar algunos tipos de campos, y si quieren, digamos, si no necesitan quizás reportar la información en un gráfico, por ahí pueden tener una información más cualitativa porque les permite, digamos, hacer otro tipo de análisis. Entonces esto también ténganlo en cuenta, ¿sí? Depende cómo quieran reportar la información, ese es el tipo de campo que más les va a convenir. Ahora vamos a salirnos un poquito de la presentación tal cual la tenemos, y lo que vamos a hacer es entrar directamente en Salesforce, ¿sí? Yo acá estoy en Salesforce, estoy en la versión de Lighting, ¿sí? Que ya estuvieron hablando un poco la semana pasada de lo que es la versión de Lighting, y si no pueden ir a nuestro blog y ahí hay un post. Y lo que voy a hacer es ingresar a la configuración del sistema, ¿sí? Ahora vamos a ir a la parte del gestor de objetos, y voy a entrar en un objeto cualquiera, ¿sí? Porque lo que me interesa mostrarles ahora es todos los tipos. Perdón, esto es un developer y a veces los developers es donde nosotros jugamos y practicamos, ¿sí? Entonces, ahí entré en el objeto de oportunidad para poder mostrarles esto, voy a la opción de campos y relaciones y voy a hacer que voy a crear un campo nuevo, ¿sí? Bien, entonces, acá es donde les decía que nos empezamos a encontrar con todos los tipos de campos que puedan existir y que a veces nos puede resultar un poco confuso, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que pensar es que Salesforce va a dividir los campos en 3 grandes grupos, ¿sí? Acá vamos a tener un primer grupo, ¿sí? Donde vamos a ver que hay campos de fórmula, campos de numeración automática y campos de resumen. Después vamos a ver otra sección chiquitita, donde hay campos de relación de búsqueda, en este caso me falta uno, ahora les voy a explicar por qué. Y después podemos definir a los campos como otros tipos de campo que tiene Salesforce, que es donde vamos a encontrar todo lo que son campos de texto, de casilla, correo electrónico, de divisas, de fechas, de lista de selección, de localización, de hora, de números, de porcentajes, de teléfonos, textos cifrados, etcétera, etcétera. Voy a tratar de repasar un poquito cada uno para que más o menos vayan teniendo una idea, ¿sí? Entonces empecemos por el primer grupo. El primer grupo va a tener estos campos que son de fórmula, que son campos que nos permiten hacer campos formulados como si estuviésemos haciendo, háganse de cuenta que es una fórmula en Excel, donde ustedes pueden hacer, calcular la edad de un contacto en función a su fecha de nacimiento, pueden hacer, no sé, por ejemplo, diferencias hacer cálculos matemáticos como diferencias entre el monto donado y el monto anterior, el monto donado ahora y el monto anterior que donaba el donante para saber cuál es la diferencia. Pueden hacer, estos campos de fórmulas también les permiten, si el vínculo entre los objetos se los permite, les puede permitir traer información desde otro objeto para replicar en el objeto de Salesforce, pero son básicamente campos que van a funcionar solos y cuando el usuario esté tanto en la creación como en la modificación de un registro, no los va a ver puntualmente, los va a ver cuando ya se cierre ese registro. Los campos de numeración automática no tienen mucha más ciencia que permitirles hacer una numeración automática de cada uno de los registros de Salesforce que vayan creando, y los campos de resumen también les van a permitir poder hacer resúmenes, es decir, traer información que haga cálculos de un objeto dependiente de otro, ¿sí? Y eso va a ser en función también de cómo estén vinculados. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos traer información sobre
si una cuenta es miembro de una red, por ejemplo, si nosotros somos una red y tenemos un objeto donde llevar esas membresías de cada uno de los miembros, poder traer ese tipo de cosas, resumir donaciones, se pueden hacer infinitas cosas, es un poco difícil ahora empezar a buscar tantos ejemplos, pero para eso les van a servir los campos de resumen, ¿sí? Consejo que le doy a todo el mundo es que no estamos acostumbrados a esta generación icónica en la que vivimos, lean. La verdad es que después de leer todo lo que dice acá 2 o 3 veces vamos haciéndolo de memoria, ¿sí? Después están estos campos de relación de búsqueda. ¿Qué es lo que hacen? Los campos de relación de búsqueda, que acá me quiero centrar en este campo de relación de búsqueda y otro campo que se llama relación de búsqueda principal detalle. Son campos que lo que nos permiten hacer es vincular un objeto con otro. Es decir, donde yo puedo decir, por ejemplo, si un donativo que tengo va a estar vinculado a un proyecto, puedo hacer con una relación de búsqueda principal detalle, puedo hacer ese vínculo. Para que vean, los más conocidos para ustedes son la relación entre los vínculos entre cuenta y contacto. Como ustedes tienen un contacto y tienen su afiliación principal, ahí tienen un campo de búsqueda en donde pueden vincular lo que es el contacto con la cuenta. Lo mismo cuando tienen una oportunidad, que la oportunidad les dice, bueno, cuál es la cuenta que nos está haciendo este donativo, ahí tienen un campo de búsqueda. Y la diferencia entre la búsqueda y la búsqueda principal detalle es básicamente que en el principal detalle vamos a tener un objeto principal que va a controlar al objeto que está de detalle, ¿sí? Y en esta relación, en el objeto de detalle, lo que vamos a tener es como una dependencia tal es que no podría existir si no existe el objeto principal. En el caso de Salesforce, la más clara que les puedo contar hoy es la relación cuenta-contacto, ¿sí? Que el contacto no podría vivir sin una cuenta, entonces por eso siempre necesitan ese vínculo, ¿sí? Y ese vínculo es de principal detalle. Cuando tienen búsquedas de principal detalle, los campos de resumen ahí es donde empiezan a funcionar, ¿sí? Entre un objeto y otro. Después vamos a tener otros tipos de campos, ¿sí? Para no extendernos demasiado, les voy a contar la diferencia entre dos tipos de campos que son bastante interesantes. Hay bastantes campos de texto, si ustedes, como pueden ver acá tenemos un campo de área de texto, un campo de área de texto enriquecido y un campo de área de texto largo, ¿sí? Y además, si se van más abajo, van a ver texto y texto cifrado. Entonces, vamos a hacerlo muy rápidamente. Estos 3 campos de texto, la diferencia que hay entre cada uno de los 3 es la cantidad de caracteres que ustedes pueden usar en cada uno de los campos, ¿sí? Entonces acá vamos a tener un área de texto en donde se pueden usar 255 caracteres y un área de texto largo donde pueden usar más de 130.000. La diferencia de esos dos con el texto enriquecido es que el texto enriquecido lo que les va a permitir es tener no solo una extensión de casi 130 caracteres, sino que además van a poder ver acá, les voy a mostrar en una oportunidad, que el texto enriquecido lo que les permite es poner básicamente el texto más bonito, poner negritas. Entonces, a ver si lo encontramos acá. Ese texto enriquecido me permite a mí escribir con negrita, ¿sí? O, ¿sí? Jugar un poquito más con texto, poner imágenes, links y demás. Es casi como escribir un texto un texto con formato dentro de un registro, ¿sí? Ay, perdón. Esto no me va a permitir guardarlo. Así que, como les digo, estoy usando un developer y los developers a veces nos juegan estas malas pasadas. Bien. ¿Ven? Entonces acá queda el texto enriquecido, ¿sí? Volviendo para acá, y volviendo a lo que es el texto, a secas y el texto cifrado, el texto, este tipo de campo de texto, lo que les va a permitir a ustedes es tener un campo con información que puede ser alfanumérica, pero a diferencia de las anteriores les permite delimitar la existencia del campo, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, este campo tiene que ser de 15 caracteres, 13 caracteres, 16 caracteres, ¿sí? Y les permite usar, digamos,
que sea alfanumérico. Otra cosa que es interesante que permite este tipo de campo, perdón, ¿sí? Ustedes acá le pueden decir, bueno, esta va a tener una longitud de 13 caracteres solamente, y lo que pueden decir es si va a ser un campo exclusivo, es decir, que no va a permitir valores duplicados, ¿sí? Y pueden decirle al campo también si va a haber diferencias entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Tiene que detectar ese tipo de diferencias. ¿Qué se me ocurre? Se me ocurre darles dos ejemplos. Uno en Argentina, cuando nosotros tenemos que colocar el quit de una empresa o el quit de una persona. Esos son campos que no son, digamos, que son alfanuméricos, por ejemplo, y que deberían no repetirse entre las distintas empresas y las distintas personas. En México puede ser el RFC, piensen también en los documentos de identidad, que si bien, no sé cómo son en todos los países, en general los que conozco son numéricos, ustedes lo que pueden hacer es restringir para que sea un campo exclusivo y que no permita que dos registros tengan este mismo valor, ¿sí? Eso es lo que nos permite el campo de texto. Y por último, el campo de texto cifrado, lo que nos va a permitir es que podamos cifrar la información. Es decir, que ustedes puedan, si es, por ejemplo, es un campo con información sensible, con algún número que sea sensible para la información personal de cualquier contacto que tengan, lo que pueden hacer es colocarle una máscara, ¿sí? Entonces, solo después, a través de los perfiles, podemos definir qué perfiles pueden ver estos textos cifrados y qué perfiles no. Entonces, ahí lo que están haciendo es, lo que están haciendo ustedes es, perdón, van a poder como ocultar cierta información o resguardar cierta información para que, digamos, no la vean todos los usuarios. Otros campos que nos pueden ayudar mucho y que tienen una diferencia son los campos de lista de selección y lista de selección múltiple. Básicamente, en un campo de lista de selección, yo puedo elegir solamente un valor, por ejemplo, acá, en el campo de etapa de una oportunidad, el campo es de lista de selección simple, yo puedo elegir solamente un valor, y a ver si tenemos suerte, y lo tengo acá. Y hay otros campos donde las listas de selección son múltiples, y quiere decir que ustedes van a poder elegir solamente un valor, perdón, en la lista de selección múltiple van a poder elegir más de un valor para ese campo. Y acá, no lo voy a encontrar, pero a ver, así lo creamos uno rapidito y les muestro cómo funciona, para que lo vean. Entonces, ¿sí? Yo voy a poner los valores, puedo poner 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que van a poder hacer en esos casos es elegir como varias opciones para ese mismo campo. Mientras esto se guarda, que está en internet un poquito que no nos acompaña hoy, lo que les voy contando es que de todos los tipos de campos, yo como administradora siempre tuve tipos de campos favoritos, y que en general son los campos favoritos para poder hacer reportes después. Esos campos favoritos míos son los que son de fecha, o sea, campos de fecha, campos de lista de selección simple, no múltiple, los campos de casilla, que son los que permiten hacer como un checkbox, y con esos me quedo. Lista de selección, fecha y checkbox. Son mis campos favoritos para poder hacer informes, porque son los que, digamos, donde hay menos margen de error del usuario, ¿sí? Por ejemplo, no hay errores de tipeo. A ver si lo está guardando. Nos salvamos de que haya errores de tipeo. Quizás el usuario después se puede confundir en una fecha, pero digamos, cuando carga el dato, pero eso es lo menos grave que nos puede pasar. A ver, no está guardando. Creo que voy a tener que empezar otra vez. A ver. Entonces, esos son los campos que yo les recomiendo. Fecha, casilla y lista de selección simple. ¿Sí? Mientras vemos si este internet no nos está ayudando mucho,
Otra cosa que también es interesante, y es que tenemos que tener en cuenta al momento de crear los campos, varias cosas que podemos hacer. Y ahora se las voy a aprovechar acá y se las voy a mostrar acá, si nos ayuda. Bien. Bien, entonces, cuando uno crea los campos, puede darle obligatoriedad o no al campo, ¿sí? Es decir, que para el usuario se vuelve obligatorio guardar ese campo para, completar ese campo para guardar el registro. Siempre les recomendamos que no pongan como obligatorio los campos en el momento de la creación, o que si lo van a poner desde el momento de la creación, tengan en cuenta si tienen tipos de registro, si ese campo se va a ver en todos los tipos de registro, porque si no, lo que podemos hacer es, empezamos a fallar en esto de que si el campo queda oculto en algún formato de página por algún tipo de registro, lo que va a suceder es que el usuario va a querer cargar información y le va a decir que no puede cerrar el campo, no puede cerrar el registro porque falta un campo y no lo encuentra en su formato de página, ¿sí? Entonces empezamos a trabar un poco el uso de los campos, entonces, el uso que le están haciendo los usuarios. Entonces, lo importante que les digo es, no lo pongan desde el momento de la creación, sino en cada formato de página, ¿sí? Con eso se van a salvar de un montón de dolores de cabeza que como administradores a veces tenemos, ¿sí? Después otra cosa es que los campos se pueden visibilizar, o sea, como los podemos visibilizar o no en el formato de página, también los podemos poner visibles para algún perfil y para otro no. Y eso lo podemos controlar desde la creación del campo, como es acá, ¿sí? Donde yo puedo decir, bueno, es visible para todos o solamente va a ser visible para 2 de mis perfiles, ¿sí? Entonces, esto lo pueden hacer desde acá, o después, si esto se dan cuenta después de haber creado el campo, pueden entrar perfil por perfil y ocultar ese campo, ¿sí? Entonces, en cualquiera de las dos situaciones es válido. Y en este último paso, que es el cuarto paso, le voy a decir en qué formato de página lo quiero poner, ¿sí? Yo ahora lo voy a poner en todos, y lo voy a guardar, y ahí, listo. Entonces, vamos a volver acá a nuestra oportunidad y vamos a poder ver ese campo para que lo puedan ver como es un campo de lista de selección múltiple, ¿sí? Vamos a ver dónde lo... A veces tarda un poquito el lighting, entonces hay que tenerle un poco de paciencia, ¿sí? Entonces, repaso rápidamente esto. Mejores campos, tipos de campos hay un montón. Siempre hay que ver, dependiendo qué información quiero llevar, cómo la voy a reportar, es qué campo tengo que elegir, ¿sí? Y acá todavía acá nos aparece, ¿sí? Ya tenemos los dos que habíamos creado. Entonces, una lista de selección múltiple se va a ver así, en donde ustedes van a poder elegir más de una opción y lo van a poder guardar. ¿Por qué no? Y así se guarda, ¿ven? ¿Por qué no nos gustan mucho estos campos para después la parte de reportes? Básicamente porque cuando nosotros queremos agrupar por este campo, lo que va a hacer es utilizar agrupaciones y no va a usar un valor simple. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un campo de lista de selección múltiple donde ustedes tienen información de qué tipos de causas apoya una empresa para dar donativos. Y las causas son medio ambiente, educación y tecnología, ¿sí? Cuando ustedes hagan un informe, ¿sí? En Salesforce pueden hacer un informe y entonces no va a tomar cada una de esas por separado, va a tomar el conjunto de las tres. Entonces, en esa tienen esas tres juntas, pero en las próximas que siguen pueden llegar a tener, por ejemplo, puede llegar a decir, bueno, medio ambiente, educación y nada más. Entonces eso va a aparecer como otro, como otra agrupación. Entonces se van a empezar a complicar. Para ese tipo de informes es mejor la lista de selección simple, ¿sí? Que a nosotros nos gusta un poquito más.
Lo último que les quería contar sobre campos es, digamos, varias cosas que ustedes pueden hacer. Y pueden trabajar con esto que se llama la dependencia de campos. ¿Qué quiere decir? Esto sirve mucho para las listas de selección. Tengo dos listas de selección en un mismo objeto, y lo que quiero hacer es, depende del valor que le ponga a una, que es la lista madre, van a ser los valores que se me muestren en la siguiente. O puede ser que con un valor no se tenga que completar ni se tenga que mostrar nada en la siguiente. Se los voy a mostrar porque va a ser mucho más sencillo. Por ejemplo, acá yo tengo dos listas de selección. Una es la etapa de la oportunidad y otra es la razón por la cual no se cobró. Claramente, ven acá que cuando uno lo pone para modificar, se dice que tiene una dependencia de campo. Entonces, yo lo que hago, fíjense que acá la razón de cobrado no me permite, de no cobrado no me permite poner nada, pero si yo pongo que está ganada, que está perdida, perdón, ¿sí? Ahí se habilita la lista de selección. De hecho, cuando estoy modificando un registro, la lista de selección, o sea, y la lista de selección tiene una dependencia, se va a abrir esta pantallita y nos va a mostrar, ¿sí?, que tenemos una dependencia. Y ahí lo guardo. Entonces, eso también les puede servir bastante. De campos, sinceramente, de campos hay mucho más para hablar. Van a ver que se pueden hacer seguimiento de historial de campos. Ahora se puede trabajar con conjuntos globales de lista de selección, que son estos truquitos que yo les comentaba, para poder decir, bueno, creo una lista de selección global y después creo un campo que use en cada objeto, en 4 o 5 objetos que usen esa misma lista de selección. Hay muchísimo para hablar sobre esto, ¿sí? Entonces, yo lo que les doy un consejito que a mí me sirvió mucho cuando era administradora de Salesforce. Lo importante en Salesforce es, primero, saber los nombres de las cosas que queremos hacer, de lo que tenemos que buscar. Y después hay un mundo de lugares donde podemos también empezar a encontrar ayudas. Entonces, si les quedaron preguntas de esto, acuérdense que siempre nos pueden encontrar en el grupo en español del Power of Us, en el grupo del Success en español del Trailblazer Community. El Power of Us es como exclusivo para organizaciones y instituciones educativas. El Trailblazer Community es para todos los clientes de Salesforce. Y si quieren algo más personalizado, nos pueden escribir a info@proyectotribo.org, y nunca, nunca, nunca se olviden de Trailhead, que es la herramienta que los va a ayudar a ustedes a aprender mucho, mucho más sobre Salesforce. Ahora